Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Estamos como todos los inicios de mes, los miércoles primeros de mes, en esta serie de Hablemos de Derecho Electoral. En esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos titulado de manera provocadora: ¿cuánto vale vulnerar la Constitución? Y para tratar este tema, el día de hoy tenemos a dos grandes amigos, una amiga muy querida, la doctora Nora. Ella ha sido magistrada, fue magistrada en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y también nos acompaña Mariano. Mariano es también un gran amigo, nos conocimos en el Instituto Electoral. Y bueno, ahorita daré la lectura a sus semblanzas, pero antes de ello quisiera platicarles por qué escogimos este tema y por qué estamos hablando de cuánto vale vulnerar la Constitución. Como todos ustedes recordarán, en el año 2007-2008 hubo una reforma electoral importante en nuestro país. Y bueno, en esa reforma electoral, una de las novedades que se introdujo, pues fue precisamente establecer responsabilidades hacia los servidores públicos cuando vulneraban la Constitución en dos vertientes. Cuando difundían propaganda gubernamental de manera extemporánea o cuando hacían un uso indebido del recurso público. Y la génesis de estas dos prohibiciones que están en el 41 constitucional y en el 134, pues básicamente era o es que el poder del dinero, el poder económico y también el poder que da desde un espacio de autoridad no tuviera una repercusión en un resultado electoral. De tal manera que las elecciones no se vieran viciadas, pues precisamente por el poder que ejercían los servidores públicos. Recordemos que la elección 2006 fue una elección muy cerrada y que en el entonces expresidente Fox salió y dijo que era el único presidente que había ganado 2 veces la presidencia de la República. Entonces, ante confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que hubo, una difusión de propaganda gubernamental, pues sin ningún límite, y también había el uso del recurso público, pues sin los controles correspondientes. Entonces, estas dos prohibiciones que se establecieron en nuestra Constitución dieron origen a que, de manera novedosa, a partir de ese año, se pudiera determinar que había responsabilidad de los servidores públicos. Pero, oh, gran sorpresa que nos hemos encontrado durante estos años ya de vigencia de la Constitución, que estos ilícitos constitucionales, como les hemos llamado, pues en el diseño constitucional los servidores públicos, las autoridades electorales no pueden sancionar de manera directa a los servidores públicos. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Pues que una vez que se declara existente la falta a la Constitución o la vulneración a la Constitución, pues los servidores públicos o la autoridad electoral le da una vista al superior jerárquico bajo una concepción muy tradicional del derecho disciplinario, de que es el superior jerárquico el que puede imponer una sanción al servidor público. Y en el caso de los que son de elección popular, pues a los órganos competentes para poder fijar alguna responsabilidad, que en muchos casos son los congresos locales. Todo ello ha ocasionado pues que sea muy difícil lograr una sanción a un servidor público, ¿no? Sobre todo de elección popular. Y eso a la par de otras reformas que se han dado en nuestro sistema electoral, que fue ya la introducción de mecanismos de participación ciudadana, como es la revocación de mandato y como es la consulta. Y ante estas dos nuevas figuras, lo que hizo nuestro constituyente fue trasladar la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas a estos dos ejercicios.
Y bueno, lo que tenemos ahora es que tenemos además estas prohibiciones de difundir propaganda gubernamental durante estos periodos. Aquí yo los invitaría, y una de las reflexiones que vamos a tener durante esta charla es ver si efectivamente la génesis que está en el 41 de la difusión de propaganda gubernamental era o es correcto que el constituyente le hubiera trasladado tal cual a los ejercicios de participación ciudadana, cuando en los ejercicios de participación ciudadana no hay una contienda entre partidos políticos, ¿sí? O te preguntan si se va o se queda, en su caso, el que está, o opina sobre un caso de interés público, ¿no? De interés general. Y eso ha ocasionado, pues, que, por ejemplo, en la revocación de mandato, algunos gobernadores sacaron un desplegado y obviamente ese desplegado fue considerado como propaganda gubernamental, que es la sentencia que vamos a abordar, y se estableció, pues, hay una reflexión de que es necesario verificar si cuando se está vulnerando de manera reiterada la Constitución, si en ese caso los servidores públicos mantienen un requisito fundamental de elegibilidad, que es tener un modo honesto de vivir. Vamos a ver si le correspondía a la autoridad electoral, si está invadiendo estas facultades que a lo mejor le correspondían al constituyente, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de iniciar el debate, pues me voy a permitir dar la semblanza de nuestros invitados. Y bueno, voy a empezar con Nora. Bienvenida, Nora Cerón González. Ella es doctora en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly. Además es maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, así como maestra en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Cuenta con una amplia trayectoria en materia electoral, tanto en el área administrativa como jurisdiccional, y ha participado en 9 procesos electorales locales. Y bueno, también en los concurrentes, ¿no? Y fungió como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. Bienvenida, Nora. De verdad, un gran gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Rosy. Bueno, primero pues te saludo a ti con mucho afecto, también a Mariano Sánchez, desde luego, y no dejo de pasar la oportunidad para agradecer también a IntelliJuris la invitación a este webinar, que pues solo por el tema, ¿verdad? Como ya comentabas, de cuánto vale vulnerar la Constitución, pues ya es un tema sumamente interesante y atractivo para quienes hoy nos están viendo desde la página de YouTube de IntelliJuris. Bien, gracias. Bueno, es cierto, Rosy, que el modelo de comunicación política fue modificado en las reformas del 2007 y 2008 y que ha sido motivo de diversas impugnaciones, el diseño en sí, como se constituyó, y a su vez estas sentencias han ido construyendo y desarrollando diversos criterios, no solo en el ámbito federal, también en el ámbito local. Y bueno, pues ante algunas dudas o planteamientos que pueden surgir derivados de las recientes resoluciones, tanto de la Sala Regional Especializada, la sentencia 77 del 2022 y la 362 de la Sala Superior del REP 362 2022, pues nos quedan dudas sobre qué debemos entender, ¿verdad?, por la propaganda gubernamental. Y bueno, la Sala Superior ha definido que debemos entender por propaganda gubernamental toda acción o manifestación que haga del conocimiento aquellos logros del gobierno, avances
o el desarrollo económico, social, cultural o político, incluso beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público que sea de alguna manera ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y siempre en busca de una adhesión, de una simpatía o el apoyo o consenso de la población y pues y desde luego que cuyo contenido pues no es exclusivo o propiamente informativo. Sobre todo eso porque pues mira, podemos entender como comunicación gubernamental o como información gubernamental un cúmulo de datos o de publicaciones que pueda hacer el gobierno, un gobierno en particular, pero tiene distintas características o distintos fines, propósitos. Y particularmente la propaganda gubernamental lo que busca es precisamente tener una aceptación, buscar adeptos o una simpatía, ¿no? Que aprueben el trabajo de un gobierno. No es lo mismo, por ejemplo, informar que en Quintana Roo están llegando toneladas de sargazo a decir que estamos construyendo una obra para beneficiar a los que menos tienen, ¿no? El impacto de esas o lo que buscan, el fin va a tener distintos impactos. Es por eso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, ha señalado que la Constitución dispone particularmente una limitación temporal, pero absoluta, para la difusión de esta propaganda gubernamental en los procesos electorales. Y en esa misma línea interpretativa, al parecer, pues se ha trasladado también a estos procesos de participación ciudadana, como mencionabas anteriormente. Es decir, que no solamente en un proceso electoral vamos a conservar los mismos criterios con relación a la publicación de propaganda gubernamental, sino que también los vamos a llevar estos criterios cuando se trate de consulta popular o cuando se trate de este ejercicio de revocación de mandato. Y bueno, basta decir que el artículo 35 de la propia Constitución, en su fracción novena, numeral 7 de la Constitución, establece que justo en estos procesos de revocación de mandato, desde la misma convocatoria y hasta la conclusión de la jornada electoral, debe suspenderse toda propaganda gubernamental. Es decir, que cualquier gobierno y de cualquier orden debe obligarse a limitarse a hacer esta propaganda gubernamental. Y lo mismo está establecido en el artículo 33 de la Ley de Revocación de Mandato. En ese sentido, bueno, la Constitución también dispone una limitación absoluta temporal para la difusión de propaganda gubernamental en este tipo de procedimientos de participación ciudadana. Es decir, no solamente la ley de participación ciudadana por cuanto a la revocación de mandato, sino que también la Constitución en su artículo 35. Por eso, de alguna manera, esta interpretación que dio la Sala Superior se ha centrado en señalar esos límites en la apreciación de que las personas deben de limitarse las personas servidoras públicas deben de limitarse a hacer ese tipo de publicaciones. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la finalidad o qué es lo que busca esta prohibición? Y qué fue lo que analizó la Sala Superior, es que esa propaganda no se convierta, desde luego, en un instrumento que pueda provocar un desequilibrio. Si bien es cierto que no hay una contienda como tal, lo señalabas muy bien, Rosy, entre los partidos políticos, lo que sí es cierto es que cuando hablamos de revocación de mandato está inmersa la figura del titular del Ejecutivo. Puede ser en el caso del presidente de la República o tratándose de los ejecutivos de los estados en aquellas entidades en donde ya se replica este ejercicio de participación ciudadana, pues que no exista posicionar de una manera al
titular de ese ejercicio que está en desarrollo. Sabemos que dentro de las excepciones que la Constitución permite durante este periodo, pues es la comunicación que se va a hacer con relación a educación, a salud y algunas que tengan que ver con protección civil. Aquí quisiera hacer hincapié para manifestar que muchas veces nos encontramos en el ejercicio del desempeño del cargo, tuvimos la oportunidad de ver que hay autoridades que bajo pues la denominación de comunicación de temas de salud entregan ambulancias nuevas y lo publicitan como si fuera de suyo una comunicación que tenga que ver con salud, cuando en los hechos lo que se está haciendo es una propaganda gubernamental, porque la entrega de ambulancias o la entrega de camillas o el renovar un hospital no es propiamente una atención o un servicio de salud, que no es lo mismo anunciar un programa de vacunación o una campaña en contra del dengue, del mosquito, del chikungunya, de Zika, que estar entregando ambulancias, que de suyo, insisto, pues el efecto es distinto y la finalidad es distinta. Por eso hay que, el juzgador tiene que analizar cuál es la temporalidad, cuál es el contenido, pero sobre todo cuál es la finalidad de esa publicación. Y bueno, entre lo que te acabo de comentar, pues ahí vamos a encontrar precisamente esa distinción que debe existir en una estrategia de propaganda, ¿no? ¿Cuál es la que va dirigida como una comunicación institucional o una comunicación gubernamental, cuando que es de manera general y que no tiene otra intención que no sea la de generar una aceptación o generar adeptos, como sí sucede cuando se trata de propaganda gubernamental? Esto lo ha sostenido ya también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues la comunicación institucional o la comunicación gubernamental es aquella que únicamente pretende de manera exclusiva informar sobre una situación concreta, ¿verdad? Sin hacer alusiones a logros o buscar precisamente esa simpatía o esa adhesión o algún consenso entre la ciudadanía. Es esta diferencia la que de alguna manera encontramos con lo que es la propaganda gubernamental, que como hemos dicho ya, pues tiene otro objetivo, que es precisamente el de difundir estos logros, estas acciones, y que tiene pues como finalidad última la adhesión o la persuasión de la ciudadanía. Entre otras de las dudas o preguntas o cuestionamientos que podemos hacernos con relación a estas resoluciones, tanto de la sala regional especializada como de la sala superior, vamos a encontrar de cuál es la razón por la que no se tomó en consideración el decreto de interpretación en el proceso revocatorio. Recordemos que nos encontrábamos en proceso electoral, no solamente en las entidades federativas, sino que el proceso de participación ciudadana de la revocación de mandato inició el 4 de febrero. Y en el mes de marzo del mismo año, de este mismo año 2022, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó esta interpretación justo por cuanto es el alcance del concepto de propaganda gubernamental, incluyendo también el principio de imparcialidad y la aplicación de las sanciones, pues aquellas que se encuentran contenidas no solamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en aquella Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Cuál fue la intención del Congreso al hacer esta interpretación? Bueno, pues entiendo yo que era dar claridad justo a estos conceptos de propaganda gubernamental. Dar claridad o dar mayor flexibilidad. Quizá hacerlo más laxo, porque ya está, pero aquí el problema fue,
lo detectó la sala superior, fue justo que el tiempo en el que se había hecho no había sido el que establece la propia Constitución. El artículo 105 en su fracción segunda dice que estas reformas sustanciales y que afectan de manera sustantiva un proceso electoral, como es el caso de la interpretación a estos conceptos, pues se debió haber hecho 90 días antes de iniciar tanto la revocación de mandato como los procesos electorales que se encontraban en curso, como es el caso de mi estado, en Quintana Roo. Y bueno, se determinó en la resolución del expediente Suprep 9622 que esta interpretación auténtica, que como bien dices, Rosy, se volvía más laxa esta restricción a la propaganda gubernamental, pues constituía una modificación a un aspecto fundamental del proceso de revocación de mandato, por lo cual debió haberse emitido pues 90 días antes del inicio y que por lo mismo pues no iba a ser aplicada y no fue aplicada en este proceso de revocación de mandato y mucho menos en las elecciones locales que se llevaron a cabo, que fueron 6 este año. Ahora, podemos preguntarnos también si hay necesidad de hacer un ajuste a las restricciones sobre propaganda gubernamental en pro del derecho a la ciudadanía, que es precisamente lo que buscaba esta nueva interpretación que hacían los legisladores, ¿no? Y que no fue observada en estos procesos. Yo, si tú me preguntas, Rosy, pues yo estoy de acuerdo a que sí debe de hacerse un poquito más laxo. Considero que el modelo de comunicación política desde su aprobación en el año 2007 ha sido estricto y por mucho yo siento que está cargado de un sentido proteccionista, por decirlo de alguna manera, teniendo como excusa esa tutela a la libertad del ciudadano para emitir su sufragio. Y derivado de esto, pues durante los últimos 15 años en los procesos electorales, pues se ha limitado a los partidos políticos, a los actores políticos, a adquirir espacios en radio, en televisión, en revistas, acudir a entrevistas, lo hacen, dudan, preguntan, tienen que estarse asesorando constantemente. Y bueno, particularmente se les prohibió comprar spots para su propaganda electoral. Del mismo modo, se limitó a los particulares, a los empresarios, es decir, a personas físicas, a personas morales, para adquirir espacios con esos mismos fines. Y bueno, para cerrar con broche de oro, esta tutela al ciudadano para que nada lo contamine, pues también se prohibió a las personas servidoras públicas pues publicitar esos logros, esos avances a través de su propaganda gubernamental, ¿no? Durante este periodo. ¿Y en qué derivó esto? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Lo comentabas tú muy bien al principio. Pues en ese intento reiterado y persistente por parte de los actores políticos, así como de las personas servidoras públicas, para burlar de alguna manera estas prohibiciones, buscando siempre darle la vuelta a estas limitaciones, y no es una limitación menor, es una limitación constitucional, no lo debemos olvidar, ¿no? Sin embargo, me parece que lo más relevante es que se ha dejado a la ciudadanía sin la posibilidad de poder contrastar en momentos tan importantes, momentos de decisión, momentos de definición acerca de su futuro, del futuro político, de su entorno, de su sociedad, de su comunidad, justo haciendo uso de ese derecho a la información de la ciudadanía, que tiene la ciudadanía, que se ve de alguna manera limitado al no poder conocer, recordar aquellas obras que se han realizado en su comunidad, en su ciudad, en su estado, y que también te limita a conocer esas metas que sí se han alcanzado, los programas que se han ejecutado. Y bueno, esto no permite al ciudadano poner en una balanza
eso, los logros, y que sirvan de equilibrio con las nuevas o con estas ofertas políticas que se presentan desde partidos políticos opositores o desde coaliciones o alianzas con propuestas contrarias, ¿no? Por lo que yo considero, si me lo permites, que sí debe de analizarse seriamente esa posibilidad de relajar estas restricciones en materia de propaganda gubernamental, no solo en los procesos electorales, sino también en las consultas de participación ciudadana. Y que sirva de paso, ya para concluir con este bloque, si las redes sociales de alguna manera las personas servidores públicas han visto afectada su comunicación por causa de estas nuevas, que se traslada, ¿no? Las reglas de la propaganda electoral también a sus redes sociales, claro que se han visto afectadas, porque si bien, de acuerdo a los criterios de la Sala Superior, bueno, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, Rosy, pueden y han restringido el contenido de lo que en ellas se publica. Incluso han determinado existencia de algunas faltas, pero definitivamente sí lo han hecho bajo estándares de prohibiciones electorales. Y debemos entender que esto es así porque al verse limitados los actores políticos en aquellos medios de comunicación tradicional, como dijimos en un principio desde el 2007, pues han hecho uso de las redes sociales que hoy son la nueva plaza pública. Hasta aquí mi comentario, Rosy. Muchísimas gracias, Nora, por tu participación. Y bueno, Mariano, les voy a dar la breve semblanza de Mariano Sánchez Talanquer. Él es doctor en Gobierno por la Universidad de Cornell y profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ha sido también investigador en la Academia de Estudios Internacionales y de área de la Universidad de Harvard y profesor investigador en la División de Estudios Políticos del CIDE. Antes de dedicarse a la academia, fue asesor del secretario ejecutivo del IFE o del INE, del IFE, ¿no? O sea, bueno, ahora INE, y jefe de asesores del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Bueno, Mariano, sácanos de nuestra área de confort de abogados. Vamos a entrar totalmente al tema de cuánto tenemos que limitar el ejercicio del poder público para que no afecte un resultado electoral. Y en el caso precisamente de los nuevos ejercicios de participación ciudadana a la que nos hemos visto por primera vez los mexicanos fuimos a una consulta, por primera vez tuvimos una revocación de mandato. Y bueno, estas prohibiciones constitucionales que nacieron con la finalidad de no, de tener, recuerdo que era tener cancha pareja, ¿no? O sea, piso parejo, que no hubiese algo que influyera en la contienda electoral. El legislador, el constituyente, la traslada tal cual a la revocación de mandato y a la consulta. ¿Cuál es tu opinión, Mariano? Sácanos así danos un jalón a los abogados. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánto tenemos que restringir? Y sobre todo, ¿cuál es esta decía Nora hace un momento, esta flexibilidad? ¿Qué debemos hacer? O sea, ya tenemos un buen rato con el modelo de comunicación política. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como para tener efectivamente esa contención del poder, pero también este ejercicio pues que estemos informados como ciudadanos? Gracias, muchas gracias, maestra Cano. Qué gusto reencontrarnos. Gracias por la invitación, además, para compartir la mesa con la doctora Cerón, aquí con Nora, que nos dio ya una muy buena introducción. Y en efecto, yo no soy abogado, aunque debo decir que todavía, en efecto, en el IFE sufría permanentemente, digamos, estos debates que tienen que ver con la naturaleza de nuestra propia democracia, digamos, y
regulación jurídica y el gran papel que el derecho está teniendo en la regulación del conflicto político en nuestra democracia, ¿no? Me gustaría dar un paso atrás, un poco para situar la discusión en términos más globales, más amplios, antes de entrar, digamos, al debate específico sobre esta sentencia o cierto aspecto, digamos, jurídico específico de nuestro modelo de comunicación y contiendas políticas. Encuentro que hay tres puntos que abre esta sentencia, que abre esta discusión, que no son nuevos, que en México venimos arrastrando desde el inicio, digamos, de la democracia y desde la propia transición, y que tampoco son exclusivos, digamos, de México, ¿no? Pero entonces en ese sentido podemos sí también, vamos a aprender de experiencias internacionales. Decía, hay tres puntos. El primero es fundamentalmente qué se puede y qué no se puede cuando se ocupa un cargo público en términos de expresión, actuación, difusión de información, cuando hay contiendas electorales o procesos de participación ciudadana como el que vivimos de la revocación del mandato, la consulta popular, etc. Entonces eso es lo primero, digamos, el marco de actuación de lo posible para los servidores públicos en el ejercicio del cargo. Un segundo punto que se desprende del anterior es si aquellas normas, regulaciones, restricciones que en México hemos ido adoptando a los servidores públicos en torno a las contiendas electorales, es decir, cuando hay una campaña para elegir a representantes populares, si esas mismas restricciones que aplican en las contiendas electorales deben o no aplicarse, trasladarse tal cual sin modificación a los procesos de participación ciudadana como la revocación de mandato, los referéndums, etc. Tercer punto a discusión, que a su vez se desprende de los dos previos. Si dada la imposibilidad práctica que tienen las autoridades electorales de sancionar a los servidores públicos cuando se encuentra que han transgredido estas regulaciones, ¿es apropiado o no que estas violaciones puedan dar pie a una restricción de los derechos políticos de quienes han transgredido la Constitución? Es decir, la imposibilidad futura de contender por un cargo de elección popular, dado que se tienen antecedentes de que como funcionario público se violaron restricciones constitucionales y legales en torno al comportamiento adecuado en el cargo. Entonces, me gustaría hacer algunas anotaciones generales en torno a estos tres puntos para ir delimitando. Lo primero es, y podemos, digamos, discutirlo desde el punto de vista del derecho, de la ciencia política en abstracto, pero creo que no debemos perdernos, digamos, del contexto político, ¿no? El derecho electoral y, digamos, el derecho en general debe de irse adaptando a circunstancias cambiantes y a una historia política concreta, a ciertos desafíos que se presentan. Y es una misión de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, ser garantes de la vigencia de los principios constitucionales. Entonces, ese es un punto de partida, digamos, creo que no polémico, pero tratándose de contiendas electorales, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de preservar la integridad de los procesos electorales, quiere decir la continuidad de elecciones libres y equilibradas en las que los ciudadanos pueden acudir a votar libremente, de manera informada, ejercer el derecho al voto. Esos votos se cuentan de manera limpia y los contendientes compiten en una cancha pareja, en la que no hay, digamos, grandes desequilibrios que vuelven las elecciones una competencia injusta. Esos son los grandes principios que las autoridades
electorales deben siempre buscar preservar y garantizar. Los desafíos, en efecto, ya lo decía Nora, los actores políticos, los propios funcionarios, han ido cambiando su comportamiento y siempre ante toda regla legal o digamos norma, toda codificación legal, siempre hay posibles huecos, digamos, toda ley es incompleta y siempre hay posibilidades de darle la vuelta y nuestra clase política, digamos, ha sido muy creativa en tratar de evadir ciertas restricciones. Al mismo tiempo, las autoridades electorales, y eso es, digamos, parte del debate, podemos debatir o no si ha habido una sobreinterpretación de los criterios de neutralidad, imparcialidad a los que están obligados los servidores públicos. Pero no debemos de perder de vista esos criterios de neutralidad e imparcialidad. ¿Qué quiere decir? En toda democracia, cuando se accede a un cargo público, se entra a una situación especial. Y en México hemos estado debatiendo cosas como el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios. Los derechos, bueno, eso de entrada ya comete una inversión, digamos, en la lógica constitucional y política. Los derechos son de los ciudadanos. Los ciudadanos somos quienes tenemos todo permitido, salvo lo que está prohibido en la ley. Los funcionarios, quienes ocupan un cargo público, tienen todo prohibido, salvo lo que está explícitamente facultado en la ley que pueden hacer. Es decir, cuando se ocupa un cargo público, dado que se está en una situación de poder, en una situación asimétrica respecto a los gobernados, hay un conjunto de reglas que norman el ejercicio del cargo. Y en una democracia, los funcionarios públicos tienen prohibido utilizar el aparato del Estado, los cargos públicos, para tratar de desequilibrar el terreno de la competencia electoral, para favorecer a los candidatos de su partido o para debilitar a las oposiciones. Ahora, desde luego, entonces, cuando se está en esta posición de poder, lo ideal, y esto sería, digamos, en un modelo de un equilibrio democrático robusto, lo ideal sería que hasta qué punto los funcionarios o cómo se comportan alrededor de las elecciones, que hubiera una autocontención, una especie de autorregulación derivada de una internacional, digamos, se internalizaran normas de respeto a estos principios democráticos de elecciones libres, equilibradas, juego limpio, etc. Es decir, las democracias consolidadas, cuando la democracia funciona, digamos, en todo el espectro político, candidatos, partidos, funcionarios de distintos partidos políticos, se ajustan a ciertas normas, no necesariamente formales, ciertas normas informales de civilidad, autocontención, de lo que se vale y no se vale. Y no se vale jugar sucio para tratar de obtener ventajas ilegítimas. Dado que estamos en un contexto, y por eso vuelvo al contexto, al punto de el contexto en el que opera el derecho, en México llevamos ya tiempo, pero se ha ido profundizando, y en las circunstancias actuales creo es especialmente grave, un contexto en el que desde los cargos públicos, desde el poder político, hay cada vez menor respeto por las normas y principios constitucionales de elecciones libres, equilibradas, digamos, de preservación del juego democrático, del juego limpio. Y por tanto esto pone a las autoridades electorales en una posición muy comprometida,
porque obliga al derecho, digamos, a tratar de contener a la política. Y no solo eso, sino que las autoridades electorales han sido arrastradas como parte de las estrategias de campaña, como parte de las estrategias políticas, digamos, capitalizando la desconfianza ciudadana, el malestar ciudadano, que puede tener orígenes en otras causas, pero han sido esas autoridades electorales que en sí mismas están tratando de preservar los principios de neutralidad, equilibrio, etcétera, han sido, digamos, arrastradas a la propia competencia política. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista cuando estamos, digamos, hablando de estos principios en abstracto. ¿Hasta qué punto? Decía, hay 3 puntos. Bueno, ¿cuáles son los límites para los funcionarios públicos? Bueno, yo creo en efecto, digamos, aquí la pregunta normativa es, bueno, los criterios de neutralidad y de imparcialidad a los que se están obligados los funcionarios públicos abarcan a todo tipo de funcionarios, solo a los ejecutivos, también a los legisladores, y abarcan las acciones o abarcan también la expresión. Abarcan, vamos, la difusión de información, la expresión de opiniones. Y yo creo que el criterio más sensato, pero que puede parecer, digamos que hay cosas que discutir acerca de ese criterio, es lo que está estrictamente prohibido, lo que debe preservarse en todo momento es no está permitido el uso de recursos públicos, y hablo en el sentido amplio de recursos públicos, y ahora voy a detallar eso, para incidir en las contiendas electorales. Recursos públicos, creo que ese debe ser un criterio rector. No se trata de amordazar a toda la clase política, amordazar a todos los funcionarios públicos. Desde luego que no. Lo que no se puede es, desde la posición de poder, desde los recursos que otorga el cargo público, incidir en la competencia electoral. Eso quiere decir, desde el uso de los presupuestos, desde luego, digamos, los recursos, el dinero público, pero entendido en un sentido amplio, implica también, digamos, los bienes y servicios que han sido comprados con esos recursos públicos, el uso de las instalaciones públicas, el uso de la administración pública, digamos, del tiempo de los funcionarios, es decir, todos los recursos de poder intrínsecos a un cargo público no pueden ser utilizados en forma parcial o partidista, porque cuando los servidores públicos están actuando en esa calidad, están obligados a tratar a todos los ciudadanos por igual, sin distingos partidistas. De modo que, digamos, para ponerlo, aterrizarlo, cuando el presidente de la República, o cuando Andrés Manuel López Obrador habla en las conferencias mañaneras, no está hablando como el líder de la oposición en un mitin en una plaza pública. Está hablando como servidor público, como jefe del Estado, como jefe del Ejecutivo, en instalaciones públicas, y por tanto está prohibido desde esa instancia incidir en la contienda electoral. Entonces, ese creo, digamos, y ese es el contexto en el que nos enfrentamos, no solamente desde la presidencia, sino los gobernadores, en donde sí creo que las autoridades electorales, digamos, sin buscar una interpretación excesivamente restrictiva en términos de la expresión, digamos, de la difusión de opiniones, sí no importa, digamos, no la opinión en sí, sino el medio a través del que se transmite esa opinión. Y si la formulación de esa opinión, etcétera, se aprovecharon en cualquier circunstancia o modalidad recursos públicos en este sentido. Voy a poner, digamos, un ejemplo rápido. En Estados Unidos, los congresistas, los que hacen campaña, incluso tienen que hacer campaña para reelegirse, etcétera, pero está perfectamente regulado, y desde luego hay debates y violaciones,
pero en las instalaciones del Congreso, en la oficina del congresista, con el papel, las plumas, las computadoras del congresista, los funcionarios del Congreso, está estrictamente prohibido hacer cualquier cosa que tenga que ver con las campañas electorales. Entonces, no se puede utilizar un celular financiado con recursos públicos para emitir opiniones electorales cuando se es un funcionario público, porque se están aprovechando recursos públicos para incidir en las contiendas. Eso no quiere decir que los funcionarios públicos se han conculcado sus derechos y libertades. Es simplemente el reconocimiento de que ocupan un cargo de poder y que en el ejercicio de sus funciones están obligados a la neutralidad y la imparcialidad. Entonces, eso es, digamos, un poco la lógica general de cómo veo yo, digamos, como no abogado, que podría o sería deseable reconciliar estos distintos principios en conflicto. Una, digamos, pregunta subsecuente, me tomo 10 segundos para esto, es, bueno, si estas regulaciones que tienen que ver con la intervención, actuación de los funcionarios públicos en contiendas electorales deben no trasladarse a los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que aquí hay que subrayar eso. Los mecanismos de participación ciudadana son de la ciudadanía, no son de los servidores públicos, son derechos de los ciudadanos. Es decir, si la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación de mandato y después a participar en un proceso de revocación de mandato, el derecho está en la ciudadanía, no es un derecho de el funcionario a hacer una campaña para ser ratificado en el cargo. Eso es una inversión, digamos, de la lógica de la lógica constitucional y de la lógica política de estos instrumentos. Los instrumentos de democracia directa o de participación ciudadana, como los referéndums, los propios referéndums revocatorios o las consultas ciudadanas sobre ciertos temas o la propia iniciativa ciudadana, entonces lo que debe tutelarse es, en efecto, que los ciudadanos puedan activar estos procedimientos y hacer uso de estos procedimientos en un contexto de libertades, en donde la libertad de información, de expresión que se tutela es la de los ciudadanos, no la de los políticos. Ahora, sí creo, digamos, que los funcionarios no están en su calidad de ciudadanos privados, digamos, fuera de sus horas de trabajo, sin utilizar ningún tipo de recursos públicos en este sentido amplio, no están, digamos, impedidos de emitir una opinión. Pero eso no quiere decir que pueden, en su calidad de gobernadores, de servidores públicos, tratar de incidir en los resultados, en la activación o no de estos procedimientos y, en última instancia, orientar la acción de la ciudadanía. Hay ciertos foros para eso, los partidos políticos, hay foros para difundir los logros de gobierno, para eso están las campañas electorales, para eso tienen espacios reservados en radio y televisión, para eso hay debates, es decir, tienen los espacios apropiados para emitir estas opiniones. Lo que no se puede es hacerlo desde la plataforma del Estado, aprovechando la plataforma del Estado, porque eso desequilibra la competencia electoral. Entonces, bueno, esos serían, digamos, a grandes rasgos mis comentarios sobre este tema espinoso. Muchísimas gracias, Mariano. Claro, has tocado un tema súper interesante, o sea, el utilizar las plataformas de poder, que es precisamente lo que se trata de evitar en nuestra reforma, en nuestra Constitución, básicamente en el 41 y en el 134, es que no se utilice este poder, esta jerarquía que tienes, pues para tener un resultado electoral del partido político del que hayas emanado, ¿no?
Y bueno, tu reflexión sobre los mecanismos de participación ciudadana que no se deben de invertir. Los derechos son los ciudadanos, el 35 constitucionales, derechos de los ciudadanos, no de los servidores públicos, ¿no? Es un poco lo que nos acaba de pasar con la revocación de mandato. Pero bueno, no quiero salirme un poco del tema. Quisiera retomar el tema que da origen al nombre de este webinario, cuánto cuesta o cuánto vale vulnerar la Constitución. Y bueno, en ese sentido, quisiera que nos comentaras, Nora, si desde con tu experiencia jurisdiccional, el tema de como ya lo comentábamos, el poder sancionar a un servidor público se vuelve muy complejo, ¿no? Con las vistas que se dan a los congresos o con las vistas que se dan a los órganos internos de control, pues finalmente no llega a una sanción y pues tenemos los ilícitos constitucionales, pero no tenemos una sanción específica para los servidores públicos. Y bueno, esto ocasiona que en esta sentencia que da origen a esta charla, pues la Sala Superior haya establecido que cuando se dan estas vulneraciones a la Constitución, además de analizar, pues se tiene que analizar la gravedad de la conducta y en su caso ver si esta gravedad ha sido una conducta sistemática, reiterada, pero también el tema de si esto ocasiona, esta vulneración a la Constitución, impone el dedo en la llaga, donde más le duele el político, si va a mantener el modo honesto de vivir. Esto es un requisito de elegibilidad para acceder a un cargo público. Entonces, ahí está la sala poniendo una contención para que no se siga vulnerando la Constitución, ¿no? Ahora, mi pregunta, Nora, es, ¿tú crees que esto le corresponde a la autoridad jurisdiccional? ¿No se está invadiendo competencias en todo caso del constituyente? Porque no hay una determinación que permita hacer esto, o bueno, ya lo hizo la Sala Superior, ¿verdad? Como Tribunal Constitucional, pero bueno, la reflexión es, ¿está invadiendo o no estos espacios del legislador? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Rosy, mira, justo escuchaba yo con atención a Mariano y estamos en la misma tónica, ¿no? Yo considero que estos temas pues nos ponen también a quienes opinamos, a quienes estudiamos, siempre al borde en estar de acuerdo, sí, hasta donde no hay límites que se deben de rebasar. Los trata de rebasar tanto los actores políticos como a veces la autoridad para meter orden, ¿no? Entonces, estamos, y si vemos la sentencia de la que podemos platicar hoy, que es la 362 del 2022, el REP, la Sala Superior votó por mayoría de votos, o sea, no fue por unanimidad, estamos hablando de un 3-4, ¿no? La decisión se tomó por 3-4. O sea, 4-3, perdón, a favor de la resolución. Y lo mismo ocurrió en la Sala Regional Especializada. O sea, la Sala Regional Especializada fue por mayoría, sí fue por unanimidad, pero si tú escuchas la sesión, había un proyecto y se votó en contra por parte de 2 de los integrantes de la Sala Regional Especializada. Y bueno, fue por mayoría, por unanimidad, pero con un voto particular justo en si se debe de sancionar estos temas, porque no está previsto, ¿no? Hay cosas que no están previstas y la autoridad da un paso más allá. ¿Cómo lo veo yo? Y lo quiero resumir de esta manera. Este nuevo modelo de comunicación política, que no es nuevo, que ya tiene 15 años, nos puso como en una dinámica, lo dije hace un rato, de jugar hasta dónde la autoridad me aguanta, hasta dónde puedo llegar, y hay un juego de estira y afloja en donde vemos a partidos políticos que cometen una y otra vez, y podemos saber qué partido político es el que siempre está
haciendo determinadas conductas, ¿no? ¿Quién es el que siempre en proceso electoral contrata artistas y hace spots con youtubers o con influencers? Entonces, siempre tenemos, y rebasan el límite en la veda electoral, por ejemplo, ¿no? Ya los identificamos. Yo creo que lo que hizo la Sala Superior en esta ocasión fue dar un golpe en la mesa. Fue dar un golpe en la mesa porque las conductas irregulares, particularmente en este caso una violación a dos artículos constitucionales, que es el 35, que también prevé esta suspensión de propaganda electoral, el 134, en donde dice que las autoridades no deben hacer uso de recursos públicos para o decantarse a favor o en contra, ¿no? Hacer esta propaganda gubernamental a favor o en contra de alguien. Entonces, la Sala Superior, al ver que esta conducta se cometió un cúmulo, porque lo dice la sentencia, hay un cúmulo de irregularidades reiteradas. Entonces, yo lo que siento es que la Sala Superior dijo, a ver, yo soy la máxima autoridad en la materia. Soy el órgano especializado y que, a excepción, ¿no?, de lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda, yo soy la única la autoridad a la que le corresponde asegurarse que todo lo que sea o tenga relación con la Constitución, yo debo de meter orden. Y es por eso que se da cuenta que no cuenta con algunos mecanismos eficaces para defender precisamente la Constitución. Y esto de dar vistas a las autoridades, nosotros lo vivimos desde lo local, como tú sabes y el público acabas de señalarle, pues yo tuve un cargo en una magistratura electoral local y recuerdo, lo voy a poner así como un ejemplo rápido, a una presidenta municipal en pleno proceso electoral subiendo fotos a sus redes sociales, entregando becas a los hijos de los trabajadores del ayuntamiento, cuando ella era la que se encontraba en un proceso de reelección como presidenta municipal nuevamente. Entonces, ¿a nosotros qué nos quedó como jueces, como autoridad electoral en la entidad? Pues darle vista al superior jerárquico. Primero, dilucidar quién es el superior jerárquico. El cabildo, el Congreso del Estado, se hace una discusión interna. Tenemos que recurrir a las leyes para saber quién es el superior jerárquico. Damos vista, encontramos quién es y luego no se resuelve, no sancionan. Y esto sucede una, dos, sucede 3 veces, sucede 4 veces, y puede ser de manera, a lo mejor el proceso electoral no alcanzó para que la presidenta municipal siga cometiendo más irregularidades. Pero eso que te estoy contando fue en el 2018, pero ya sucedió en el 2019, en el 2021 y en el 2022. Entonces, no tenemos ni las autoridades locales ni las autoridades, el tribunal, una forma de poner una sanción o un alto a esta comisión. Yo creo que sí fue sano, o sea, creo que este golpe en la mesa para meter orden, porque se estaba desbordando, ya era evidente que, y lo hacen todos los partidos, o sea, no nada más en esta ocasión, porque estamos hablando en este tema particular de una publicación que hacen gobernadoras y gobernadores, sino que ha sido reiterado esta conducta porque saben que no hay una sanción más allá. ¿Qué es? Si es desproporcionado establecer pues que un servidor público a partir de este tipo de infracciones, bueno, recordemos el hecho de que se determine o que se diga, se vincule a las autoridades jurisdiccionales locales y a las salas regionales para que analicen si hay una pérdida del modo honesto de vivir. A mí me parece que, o me recordó mucho, no sé, tú recordarás, Rosy, el caso de aquella regidora de Oaxaca, que si bien no es materia de irregularidades, pero también hay una violación constitucional, una regidora de Oaxaca que fue víctima
de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal. Se determina que habían cometido la violencia política, y estoy hablando antes de la reforma del 19 y la reforma del 20, en la que ya está a nivel legal reconocida la violencia política en razón de género. Estoy hablando del 2018 más o menos. Esta regidora acude al tribunal, sancionan, al tribunal local, sancionan bueno, se determina que hay una irregularidad por parte de, o que cometió violencia política en razón de género por parte del regidor, del presidente municipal, perdón. ¿Y qué sucede? Va a la sala superior él y se confirma la irregularidad. Sin embargo, no lo pueden destituir del cargo, a pesar de haber vulnerado a una mujer, haber cometido violencia política de género, pues no habían las condiciones y mucho menos los mecanismos legales ni los fundamentos para destituirlo. Pero ¿qué ocurrió? Él, sabedor de que tiene derecho, bueno, independientemente de que la sanción, de que lo encontraron responsable, él continuó vulnerando los derechos o atacando a la regidora. Cuando él se inscribe para la reelección, él tenía el derecho a reelegirse. Alguien dice que él había continuado vulnerando a la regidora y que había sido sancionado, o sea, bueno, había sido detectado que había cometido violencia política en razón de género y le niegan el registro porque precisamente hacen alusión a la pérdida del modo honesto de vivir. Se ratificó en la sala superior, en la sala regional Jalapa, y se ratificó en la sala superior. O sea, no es la primera vez que sin que tengamos de manera expresa ese tipo de sanciones, la autoridad jurisdiccional, al haber analizado ya una sentencia juzgada, teniendo ese caso juzgado como precedente, determina no registrar a un candidato por no contar con ese modo honesto de vivir. Entonces, para mí no es una novedad, porque cuando yo escuché esta determinación por parte de la sala superior, dije, lo mismo que decidieron en el caso de violencia política en razón de género. Es decir, lo que se intenta es inhibir ese impacto directo que se hace a la ciudadanía y que se siga cometiendo de manera reiterada. Entonces, me parece que el entender el modo honesto de vivir, sobre todo en aquellas personas que protestaron, y lo dice muy bien la sentencia de la sala superior, son las personas servidoras públicas, protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así que no hay manera de que pueda un tribunal constitucional, sobre todo eso, como lo es la sala superior, mirar para otro lado y pensar, no pasa nada. O sea, y doy vista al superior jerárquico y vamos a seguir en esta dinámica. No, yo creo que este golpe en la mesa hacía falta y va a ser un parteaguas y vamos a ver, creo yo, bueno, al menos así lo espero, que se van a inhibir este tipo de conductas por parte de las personas servidoras públicas. Muchas gracias, Nora, por tu participación. Ya estamos cerrando, Mariano. También una última reflexión sobre este tema. En tu opinión, en tu óptica, no, vuelvo a decir, sácanos de nuestra área de confort, ¿cómo ves que un tribunal constitucional haga una interpretación de esta naturaleza y con la finalidad de preservar los principios o el respeto, los principios constitucionales, establezca, como lo señala Nora, un manotazo en la mesa y diga, a ver, no hay sanción, no hay forma de que los podamos sancionar, pero podrías tú analizar este requisito para que no vuelvan o impedirles que puedan
ser electos en un cargo público. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, creo que, digamos, es desde luego una interpretación polémica, ¿no? La sala superior, en efecto, creo que está enviando un mensaje y es un mensaje que me parece, digamos, apropiado para el contexto. No sé, como sala superior, tratar de hacerse de los medios legales dentro del marco constitucional para poder preservar, tutelar estos principios superiores que tiene a su cargo. Ahora, no está propiamente, digamos, extralimitándose, creo yo, en el sentido de no está sancionando a los servidores públicos, ¿no? Una vez que se ha determinado que hubo una infracción, una violación, la sanción a los servidores públicos es ese procedimiento en el que se da vista al superior jerárquico, tratándose de los gobernadores al Congreso, etcétera, que en la práctica, digamos, termina en nada legalmente, más quizá, si acaso, una sanción social, si es que hubiera, digamos, este consenso social y político de lo que está permitido y lo que no está permitido. La sala superior, vamos, al dar esta vista y decirle a los tribunales, lo que está haciendo es, creo, digamos, está dentro de sus facultades, dentro de las facultades de las autoridades electorales, también tutelar la vigencia de los requisitos para ser votado, de los derechos políticos. Es decir, para obtener el registro como candidato a un puesto de elección popular, dentro de los cuales está, en efecto, tener un modo honesto de vivir. Entonces, la pregunta es, si se ha determinado que una persona ha cometido violaciones al marco constitucional como funcionario público por, digamos, propaganda gubernamental, por estos tipos de acciones de las que hemos venido hablando, debe calificarse eso o no como una violación al principio de tener un modo honesto de vivir. Yo creo que, digamos, más allá de la discusión jurídica, sí me parece, digamos, que en todo caso debe ser un recurso extremo, último, digamos, en el que se valoren conjunto de circunstancias, digamos, de la gravedad de las infracciones, su recurrencia, porque es muy delicado que en cualquier democracia, digamos, sean el Poder Judicial, sean los jueces quienes en última instancia terminen regulando quién tiene o no acceso a la boleta. Entiendo, digamos, entonces la racionalidad y el propósito de la sala superior, pero creo de nuevo que, digamos, en este juego entre el derecho y la política, debe sí contemplarse como, sí, la sala creo está mandando un mensaje a la clase política de, está este instrumento y dadas, si se llega a circunstancias extremas, si las conductas infractoras se vuelven de tal gravedad y sistematicidad y recurrencia, tengo, digamos, este arma, este as bajo la manga. Pero creo que debe de ser eso, ¿no? Para última instancia, en caso de que se presente una circunstancia que esperemos que no se presente. Pero de nuevo, pues muchas gracias. Y creo que, digamos, esto lo seguiremos discutiendo porque ha sido el patrón, digamos, de nuestra evolución de nuestra competencia electoral, ¿no? Estas tensiones siempre entre lo que pueden o no hacer los funcionarios públicos y hasta dónde o no pueden las autoridades electorales, los jueces, garantizar procesos electorales sanitizados, en donde hay una completa vigencia de todos los principios. Yo creo que, digamos, hay que
volver a las bases de lo que nos interesa preservar. Son elecciones libres, equilibradas, competitivas, mínimamente justas. Y creo que eso, digamos, ese principio elemental, cuando nos metemos en estos debates tan complejos, siempre es bueno tenerlo como referencia. Ese es nuestro objetivo último. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nora, muchísimas gracias, Mariano. No me resta más que agradecerles también al auditorio que se conectó el día de hoy. Ya por tiempo no nos da oportunidad de contestar alguna de las preguntas que están aquí, pero lo haremos de manera específica contactándonos. Los invitamos a que nos sigan el próximo miércoles. Primero, bueno, no sé en qué cae el primer miércoles de septiembre, pero el primer miércoles de septiembre los invitamos aquí nuevamente en este espacio de IntelliJuris de Hablemos de Derecho Electoral. Buenas noches y muchísimas gracias.